Hola, soy Estefanía Manzano Malpica del grupo 3M13 y esta es la práctica 1 de instrumentación. Entonces aquí está el detector sísmico con geófono. En la parte de arriba tiene la argolla, luego viene el resorte rígido. Aquí coloqué un imán y como aquí tenía un hoyito ya nada más le puse un gancho, y de este lado tiene el cono pegado a la madera. Entonces, explicando el circuito, se divide en etapas. La primera etapa es la de el buffer, la segunda es la del filtro, la tercera es la de amplificación, y los demás operacionales funcionan como comparadores y son parte del búmetro. Entonces, en esta primera parte tenemos en paralelo el capacitor de 0.1 microfarad con la bocina. Este capacitor funciona como un filtro pasabajas, ya que, como habíamos dicho, las ondas que nos interesan son las de baja frecuencia. Entonces, la señal de entrada que recibimos puede que tenga picos de ruido, y este filtro nos ayuda a atenuar la señal y eliminar esos picos de la señal. Entonces, este operacional, que está como un buffer, ya que la salida está conectada a la entrada inversora de la operacional, pues se va a encargar de separar las etapas. ¿Cuáles etapas? Pues la etapa de paso y de la etapa siguiente. La etapa siguiente es la del filtro. Entonces se separarán al mismo tiempo las impedancias de ambas etapas. Y en esta parte de aquí después tenemos una resistencia de 10K, y tenemos acá abajo un capacitor de 10 microfarads. Estos nos ayudarán a obtener la frecuencia de corte, que es la que nos ayuda a separar estas etapas, la de paso de la siguiente, la del filtro. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de corte utilizaremos la siguiente fórmula, que será 1 sobre 2pi por el valor de nuestra resistencia, que en este caso es de 10K, y por el valor de nuestro capacitor, que es de 10 microfarads, dándonos como resultado 1.59 Hz. Siguiendo con la explicación del circuito. Entonces, después aquí al segundo operacional, que es para el filtro, tenemos una resistencia de 10K que sale aquí. No, está en la entrada inversora y está en serie con una de 1K. Entonces aquí está el voltaje de salida, se va acá al tercer operacional, que es el de amplificación, y tenemos aquí nuestra resistencia de 10K de retroalimentación. Está de la salida a la entrada inversora, y acá tenemos también nuestra resistencia de 1K. Entonces, como vemos que el voltaje de entrada al tercer operacional de la etapa de amplificación está por la entrada no inversora, se trata de un operacional no inversor. Entonces su ganancia se calcula con la relación entre la resistencia de retroalimentación, entre esta de acá, más la unidad. Y pues como es de 10K y de 1K, sería 10 entre 1 más 1, pues aquí tendríamos una ganancia de 11. Y visto en la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Lo que quiere decir que este voltaje de aquí se multiplicará por 11 y es lo que se amplificará. Entonces, después de aquí saldrá ese voltaje y lo enviaremos a la entrada positiva de los demás operacionales, que funcionarán como comparador. Entonces, todos se conecta ese voltaje a la entrada positiva, a este, el amarillo sigue a este, al tercer comparador, al cuarto y al quinto. Y ya tenemos ahí en todas las entradas no inversoras de los comparadores, el voltaje
etapa de amplificación. Entonces aquí empezamos con las resistencias en serie que tenemos para el búmetro, que al mismo tiempo pues es un divisor de voltaje. Aquí coloqué antes del primer operacional, dos resistencias en serie de 1K, y aquí se siguen en serie hasta esta última. Entonces, como la fuente de alimentación que le estamos poniendo es de 5 volts, se irán repartiendo entre cada resistencia, y pues esta de acá hasta acá abajo será la que tenga el menor voltaje. Entonces, ahora en las entradas negativas de cada comparador pues tendrán el voltaje entre cada resistencia en serie que tenemos aquí del divisor de voltaje, y lo que harán es comparar el voltaje de la salida de nuestra etapa de amplificación contra el voltaje que caiga entre cada resistencia del divisor de voltaje. Entonces así, cuando se detecte un mínimo movimiento, el primer LED que se encenderá será este de aquí, y así se irán encendiendo gradualmente. Y pues en esta parte de aquí tenemos nuestras resistencias de protección de 1K, y aquí a tierra para polarizar el LED de manera correcta. Entonces ya ponemos aquí el voltaje que van a recibir cada LED, que será de la salida de cada comparador. Entonces este es el primer comparador, el segundo, el tercero y el cuarto. Hay un quinto, debe de haber un quinto. Es el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Sí, así. Y pues ahora veremos el funcionamiento del detector sísmico. Entonces vemos que si lo muevo poquito, si toco la cajita de madera, se encienden los primeros dos LEDs y un poquito el tercero, pero ya si lo muevo más fuerte pues se encienden todos.